Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir. Cuando estaba entre los que bajan al sepulcro, te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios Padre nos tiene la misericordia de permitirnos reunirnos para seguir estudiando su palabra que a través de Jesús de Nazaret hemos conocido. Y vamos a comenzar, como siempre, dando gloria y alabanza a Dios Padre a través de la intercesión de Jesús de Nazaret. Y te invito a que digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues damos gracias a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que sabemos que nos acompañan como todas las sesiones y se encuentran entre nosotros para avivarnos en nuestras facultades y poder escuchar, ver, asimilar en nuestra inteligencia y que anide en nuestro corazón la palabra
de Dios Padre y que seamos congruentes en nuestra vida, viviéndola conforme Jesús nos pidió y viendo dentro de su 11.º mandamiento por todos nuestros semejantes, por todo nuestro prójimo. Y por eso nuestra intención particular de esta noche va enfocado a ellos, al prójimo. Nos hemos estado preparando en este Adviento y estamos a un paso de que ya llegue la ansiada venida de Jesús de Nazaret al pesebre. Pero queremos pedir esta noche por nuestro prójimo, y ese prójimo viene dado por los que nos rodean, por las mismas personas que son de tu familia probablemente, las que son de tu familia cercana, primos, parientes, cuñados, nueras, yernos, suegros, de toda tu gran familia, de todo el entorno en el que tú te desenvuelves, llámese trabajo, acción litúrgica, grupos de oración, grupos de X motivo, y por los que también ya creciendo esta familia forman tu colonia y de tu colonia forman nuestra gran urbe y de nuestra gran urbe nuestra gran nación, y por qué no decirlo, que nuestra acción pudiera llegar a cubrir toda la tierra, todos los pueblos de la tierra. Es importantísimo que para que podamos recibir la llegada de nuestro Mesías, estemos preparados y limpios de corazón. Y muchas veces no reflexionamos que hay muchísimas personas que sufren probablemente en lo personal o porque tienen cuestiones que les hacen andar en penumbras en la propia vida diaria o que tienen alguna dolencia física o una enfermedad o que tienen una persona dentro de su casa que les preocupa y roba atención y cuidados, o porque tienen parientes que tuvieron que irse de casa en búsqueda de una mejor calidad de vida a otra ciudad, probablemente a otro país. Líbrenos Dios todavía de tantas personas que sufren porque en el ambiente de inseguridad han sido arrebatados de la sociedad y desconocemos en dónde se encuentran. Y todas esas personas, familiares que de corazón están sufriendo, muchas veces no pueden demostrar su dolor y su desesperación. Entonces esta noche le pedimos encarecidamente a Dios Padre por el poder de Jesús de Nazaret que termine con el sufrimiento de todas estas personas sin importar cuál sea el origen de esta gran pena. Queremos tener todos una Navidad plena, una Navidad de comunión, de corazón a corazón, y para eso, pues, deseamos que no haya dolor en nuestro corazón para el próximo día 25. Se lo pedimos de verdad con mucha humildad, porque el que no haya esos sufrimientos será probablemente el mayor regalo que podamos recibir de parte de Dios, que podamos vivir su paz, que podamos estar en paz y podamos hacer cosas por la paz de los demás. Pues que así sea. Y por eso seleccionamos esta noche como cántico de entrada el Salmo 30 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Acción de Gracias después de un peligro de muerte. En la narrativa de este bello cántico, atribuido al momento en que iba a hacer la dedicación de la casa de David, cuando
iba a ser entronizado. Él aquí agradecía a Dios Padre el que lo hubiera librado de todas las acechanzas de sus enemigos, de los peligros de sus perseguidores, de que podía conservar la vida, la lucidez y el trono ante todos sus opresores, y agradecía todas esas bendiciones. Hay un espacio en el que tú escuchaste: me libraste del Seol, me libraste de la muerte, me libraste de ese lugar en el que fácilmente pude haber llegado, y permites que llegue a este gran día. Aquí la gran lección para todos nosotros es que, como popularmente se dice, somos buenos para pedir. Pedimos muchas gracias a Dios o a través de los santos, de la Virgen María. Muchas veces hasta confundidos les pedimos a ellos que hagan, que nos den ese milagro, y se nos olvida que todos los milagros son, punto número uno, por misericordia de Dios Padre, y en segundo lugar, por la intercesión de Jesús de Nazaret. Si le pedimos a María Santísima, si le pedimos a San Judas Tadeo, al santo de tu devoción, o al a San Pío de Petrechina, llámale como sea, pero todo es a través del conducto de Jesús de Nazaret. Pero el comentario adicional de este salmo es que invariablemente, después de que pedimos algo, si se nos fue concedido, bendito sea Dios. Si no se nos fue concedido, nuestra arrogancia y soberbia nos impiden muchas veces el reconocer que, si con cada Padre Nuestro que decimos estamos suplicando que se haga la voluntad de Dios, no podemos cuestionar nosotros el que, por no obtener alguna gracia, sea porque Dios no nos quiere o porque no quiere complacernos. Él seguramente tiene un plan mejor, y por alguna razón que solamente Él tiene en su sabiduría eterna, no nos los concede en ese momento, o a lo mejor nunca nos los va a conceder. Pero pensemos que los tiempos de Dios y sus planes son distintos, entonces no desesperemos en esa espera, porque siempre nos escucha. Valga ahorita la comparación, cuando San Juan Diego, en los recientes recuerdos que tenemos de las apariciones de la Santísima Virgen a través de su advocación de Guadalupe en el Tepeyac, le ofreció a Juan Diego, a su hijito, al más pequeño de sus hijos, que iba a ser engrandecido y bendecido. ¿Cuánto tiempo le llevó a Juan Diego esperar que fuera canonizado? Ahora San Juan Diego tiene esas recompensas que le ofreció en esos tiempos, 1531, la Santísima Virgen. Entonces, no te lo digo con otra finalidad, sino que ahí veas que la voluntad de Dios se ejecuta, pero no en los tiempos que deseamos nosotros y en la manera que lo pedimos. En el caso de Juan Diego, pues llevó poco más de 500 años el que tuviera esa bendición eterna de ser reconocido santo. Entonces, que te sirva a ti de guía para que no desesperes en tus necesidades y peticiones, que mantengas tu fe, que con esa fe ilumines tu esperanza, y que esa esperanza te lleve a saber que los planes de Dios, que son lo mejor que hay, llegarán a ti en la manera que convenga, en el tiempo razonable, y que tú debes de vivirlos y aceptarlos gozoso, gozosa. Bueno, pues que esto sirva nada más como antecedente. Y lo último que te quiero decir con base a este salmo es que
Cuando tengamos la gracia de recibir ese regalo que Dios nos dé, o aunque no lo recibamos, sepamos agradecerle. Repito, por nuestra condición humana que no es excusa, pero muchas veces por eso somos buenos para pedir, pero malos para agradecer. Y cuando recibimos respuesta a través del Espíritu Santo de la voluntad de Dios Padre, se nos olvida dar gracias. Entonces, no olvidemos el ser agradecidos para que con estas acciones vivamos más plenos la próxima llegada de la Navidad, del nacimiento de Jesús en Belén. Por cierto, te acabamos de enviar al chat el encendido del árbol de la Navidad y del pesebre en el Vaticano del día de hoy. Cuando tengas oportunidad, disfrútalo y velo. Bueno, pues entonces ya entrando en materia de estudio esta noche, hemos estado viendo en los tiempos, en las clases anteriores, hemos estado viendo una serie de milagros de Jesús. Recordemos que dentro del plan de salvación, en la parte final del mismo, cuando llegó el tiempo de la plenitud, que sabemos que plenitud quiere decir la culminación del plan de la salvación, tuvo la misericordia Dios Padre de enviarnos a su unigénito, a su propio Hijo, a Jesús de Nazaret, para que a través de él se lograran todas las promesas y las gracias que, viviendo su reino, nos envía, y que a través de las enseñanzas por medio de palabras y de obras de Jesús de Nazaret en sus casi 3 años de ministerio público, fue lo único que se dedicó a hacer, a enseñarnos a vivir el reino de Dios. Y después, con la entrega de su humanidad, de su cuerpo y de su sangre, Jesús en la cruz nos redimió del pecado, y a través de esto se venció al tentador, al enemigo, a Satán, y al vencerlo a Satán se venció el mayor, el, la mayor privación que teníamos nosotros, que era la muerte. La muerte física de nuestro cuerpo perdurará siempre, pero la vida celestial de nuestra alma, de nuestro espíritu, gracias a este acto de bondad de Jesús, lo conquistó. Y con su gloriosa resurrección, no olvidemos que fue glorificado como en la primicia del primer humano dentro de la divinidad humana de Jesús de llegar a los cielos, porque recordemos que su divinidad celeste siempre la tuvo desde antes de venir a este mundo y la seguirá teniendo hasta el fin de los tiempos. Pero en su connotación humana fue el primero que llegó al cielo, al reino de Dios celestial. Y gracias a eso, todos nosotros tenemos la opción también, si elegimos vivir en su fe y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de llegar a esa morada eterna. Que así sea, que lo podamos conquistar. Bueno, pues entonces dentro de esta historia de la salvación, en su parte culminante con Jesús de Nazaret, hemos visto que a través de los 4 evangelistas, los 3 sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que no es de los sinópticos, pero que entre ellos nos dan a conocer la buena nueva de Jesús. Hemos visto en las clases anteriores 16 de los 34 milagros o signos de poder que nos citan en conjunto los 4 evangelistas. Algunos de esos signos de poder o milagros, como los conocemos comúnmente, han sido narrados
por más, por uno, o por dos, o por tres, o hasta los cuatro evangelistas. Recordemos que el único signo de poder que los cuatro evangelistas nos narran es la primera multiplicación de los panes. Ese es el único que los cuatro citan. Hemos estado hablando de 16 signos y esta noche espero podamos eh, referirnos a dos signos más, al signo del ciego de Jericó, que es narrado por Marcos, Mateo y Lucas, que esto nos lleva a expresarnos de que este signo de poder o este milagro está contemplado en tres tradiciones. ¿Por qué? Porque cada narración, cada narrativa de estos evangelistas se considera como una tradición. ¿Por qué? Pues porque de ahí nos van nutriendo con enseñanzas a todos los seguidores de la Santa Iglesia Cristiana Católica fundada por Jesús. Dentro de la Buena Nueva, de la narrativa de su vida, pues están constituyendo estas versiones, tradiciones. Cuando son nada más que dos evangelistas lo citan, pues se dice que es de doble tradición. Y cuando nada más es de uno solo, pues decimos según X evangelista y punto. Bueno, pues entonces esta narrativa del signo de poder número 17 de Marcos lo comparte también con Mateo y con Lucas. Y esto se encuentra, para que tú puedas seguirme, directamente en la Biblia. En el caso, vamos a leer esta noche la versión de este signo de poder en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52 de la Biblia. Y si tú te estás guiando por el libro de los milagros de Jesús del Padre Salvador Carrillo Alday, se encuentra la narración en la página 121. Como siempre nos sugiere el Padre Carrillo como exégeta, es que nos remitamos de preferencia siempre a la Sagrada Escritura, que esa sea nuestra fuente, que nos nutra y alimente. Entonces vamos a hacerle caso y vamos a remitirnos a este signo de poder del ciego de Jericó. Dice así en el capítulo 10, versículo 46 del Evangelio de San Marcos. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió con el hijo de Timeo, entre paréntesis dice Bartimeo, un mendigo ciego, que estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, o sea, el ciego, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bueno, vámonos primero al sentido literal de este signo de poder. Y aquí vemos que, por un lado, Jesús está saliendo de una mítica ciudad dentro de
dentro de las Sagradas Escrituras, que es Jericó, esa ciudad por la cual eh, los, los que venían con Moisés pudieron entrar a la tierra de Canaán, para ser más claros, y que a través del poder de estar dando vueltas eh, durante varios días, en el momento oportuno, con la simple invocación de Yahvé, se derrumbaron las murallas de Jericó y pudieron ingresar. Una prueba de la omnipotencia divina de Dios Padre, y que con esa acción se podía complementar ese éxodo que durante 40 años habían vivido el pueblo elegido de Israel. Pero más allá de eso, aquí vemos que Jesús está acompañado de una gran muchedumbre y se refieren a la presencia del hijo de Timeo. Recordemos que en, dentro del judaísmo hay dos prefijos que nos hablan de una persona que en aquellos tiempos, por carecer de apellidos, daban honra al nombre del Padre. Estos prefijos son el prefijo bar, B-A-R, o el prefijo ben, B-E-N. Ambos vienen primero junto al nombre, y por esa razón ahora podemos entender que al decir que este ciego era Bartimeo, pues sacamos en conclusión que era el ciego hijo de Timeo, por eso era Bartimeo. Bueno, después tenemos que este ciego está sentado en el camino por el cual pasó Jesús, y al escuchar la multitud, la muchedumbre, se entera de que acaba de pasar Jesús de Nazaret, y él, a todo pulmón, como dijéramos nosotros, empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Aquí llama mucho la atención la forma en que se remite, en que le habla, en que le se hace notar por Jesús, por la forma en que lo hace. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Una fórmula que pocas personas, aún teniendo todas sus capacidades, y muchos de ellos teniendo la formación y los conocimientos, no usaban para referirse a la persona de Jesús, y este ciego sí lo hace. Primero, reconoce que viene de la descendencia de la casa de David. Jesús, por otra parte, le da su nombre, y por último le implora compasión. Los que pasaban por ahí lo querían acallar para que no le causara ninguna molestia a Jesús, pero él insiste, ahora sí que insiste, resiste y persiste, y no solamente lo sigue invocando, sino que eleva el tono de su voz y le dice de nueva cuenta, le dice: Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, vuelve a dar esa característica de la descendencia mesiánica dentro de la casa de David, en el cual Jesús es el último de los eslabones que llega a este mundo. Y entonces Jesús, que lo escuchó, se compadece y le dice a los suyos, a sus discípulos, les dice: traedlo. Y ellos le dicen a Bartimeo: ánimo, levántate, te llama. O sea, le llama el maestro. Y él, en una situación que nos cuesta un poco de trabajo de entender, porque está ciego, nos cita aquí, que arroja el manto, se levanta y va ante Jesús, o sea, un dinamismo poco común, que personas que aún que tienen la vista no lo harían. Él lo hizo así. Y sin más ni más, se dirige a Jesús y le dice:
y le dice, perdón, ya estando con Jesús, Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió, Rabuní, quiero ver. La expresión Rabuní, es una forma muy íntima de dirigirte a un instructor, a un maestro, alguien que tiene un reconocimiento muy fuerte y que lo sientes muy cercano a tu corazón. En, esos, en esas condiciones, la expresión Rabuní la vemos. Como prueba de esto es que en el episodio de la resurrección de Jesús, recordemos que María Magdalena está eh, implorando piedad fuera del sepulcro y pidiéndole a la persona, al hombre que está cercano a ella, que ella piensa es el jardinero que cuida la propiedad, que le dice que si se ha llevado el cuerpo, que le diga dónde está y ella se encargará de él. Y entonces, solo hasta ese momento, Jesús, dentro de su misericordia, se remite a ella y le dice, María. Ella, al escuchar su nombre y en la forma en que lo pronunció Jesús, lo identifica, no por su apariencia, sino por su voz, por la manera en que se dirigió a ella. ¿Y qué es lo que dice ella? La primera expresión, Rabuní. O sea que no es casualidad que esa expresión que María Magdalena pronunció en este gran momento, aquí le está pronunciando este Bartimeo, este ciego. Y entonces la petición que le hace a Jesús, Rabuní, quiero ver, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, sin más ni más, sin decir más cosas. Y al instante recobró la vista, Bartimeo, y la parte final es bellísima, y le seguía por el camino. Bueno, ya toda esta relación que hemos hecho ahorita de analizar el texto literalmente, por supuesto que nos lleva a una interpretación teológica de este signo de poder. Aquí estamos viendo claramente que este Bartimeo, él representa teológicamente alguien distinto a la humanidad con la cual estaba Jesús acostumbrado a tratar allí en Galilea. Alguien que tiene características sobresalientes de conocimiento de la mesianidad del Maestro, de nuestro Cristo y Señor. Y entonces, el otro detalle muy importante es que nos citan aquí que Jesús le llama. Y esto es importantísimo. Ponte a pensar qué pasó cuando comienza el ministerio público de Jesús y cuando pasa por la aldea de los pescadores, ahí él llama a sus primeros futuros discípulos, que son Andrés y Simón. Simón, que posteriormente va a ser Pedro. Y nos hablan también que de igual forma llama a Juan y a su hermano Santiago. Y ellos cuatro van a ser los más íntimos dentro del ministerio público de Jesús y que tienen una trascendencia muy fuerte porque en diferentes momentos gozaron de estar en la cercanía con el Maestro en momentos claves, como la transfiguración, por decir algo, para que no vayamos tan lejos. Y que este Juan va a tener el privilegio de ser el escritor de la buena nueva de Jesús, que va a través de sus escritos a perdurar hasta nuestros días. Entonces, tienen una trascendencia muy fuerte, pero la característica es que
ninguno fue a buscar al maestro, él fue el que los llamó. Igual que ahorita lo está haciendo con Bartimeo, le llama. Y después la increpación que le hace Jesús, ¿qué quieres de mí? O sea, es clara y directa. O sea, para algo me estás gritando, para algo me estás queriendo estar junto a mí. Dime qué quieres, sin más ni más. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le dice Bartimeo, Rabuní, o sea, querido maestro, quiero ver, lo cual nos da la connotación de que desde el punto de vista teológico, esta persona, Bartimeo, quiere ver y conocer más acerca del maestro. Y necesita la luz del maestro, necesita la iluminación para su vida de la doctrina de Jesús. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no lo está corriendo, sino que le está, le está dando a través de la fe que él tiene en la persona de Jesús, la fe, porque ¿quién puede tener una fe sin ver? De la mayoría de nosotros, aún viendo, nos cuesta trabajo. Un ciego, pues tenía una fe que había que reconocerla, una fe, ahora sí que a prueba de todo. Ahí sí, perdón, con respeto, pero para entender, tenía una fe ciega, como decimos muchas veces. Y en él era literal, era cierto, estaba ciego, pero tenía fe en Jesús y en su poder y lo que podía hacer por él. Y Jesús, pues, responde con las dos grandes bendiciones de sanarlo de sus carencias físicas y de salvarlo en sus necesidades espirituales. Entonces, por eso cita al final, recobró la vista y lo más importante, y le seguía por el camino. Aquí nos da una gran diferencia con algunos otros signos de poder. Por ejemplo, cuando en otro momento cura, sana a unos leprosos, ¿te acuerdas? A 10 leprosos, y regresa uno a darle las gracias. Y le dijo Jesús, ¿que no eran 10 los que vinieron a pedir el milagro? Y nada más tú regresas. Entonces aquí nos está dando un mensaje muy importante que debemos de ligarlo al salmo, al cántico del salmo que escuchamos esta noche, y también tenemos que ligarlo a nuestra vida diaria. Aquí dice, el ciego recobró la vista al instante y le seguía por el camino. Pregúntate, ¿cuántas veces tú en tu ceguera espiritual, independientemente de tu ceguera, si la tienes físicamente o de alguna otra enfermedad que tú tengas o dolencia o carencia de habilidades físicas por la razón que sea, cuántas veces has suplicado bendiciones para seguir adelante y Dios te la concede? Jesús de Nazaret intercede por ti y te las conceden. Muchas veces dirás, pero pues sí, sigo adelante, pero no me cura. Me sigue doliendo mi rodilla, la pata la tengo que seguir moviendo con dificultad, no sé, lo que tengas, o las consecuencias de la diabetes o lo que sea, me trae frito, o trae frita, lo que sea. Pero a pesar de tus carencias y limitaciones, Dios te está permitiendo seguir. Eso no lo puedes dejar de reconocer. Y con todas estas bendiciones, ¿qué haces? ¿Qué transformación hay en tu vida? ¿Cambia algo en ti para que ojalá y puedas hacer como Bartimeo, que recobras la vista, le sigues por el camino, le sigues a Jesús por el camino, y el seguirlo significa que por un lado estás viviendo con Él,
posteriormente nutriendo tu corazón y tu capacidad de enseñanza, vas a andar con Él. Pero esto debe de llevarte a caminar para Él. Y ese caminar para Él no es aplicable a ti mismo, sino aplicable a tus semejantes, como hemos estado viendo como tema central más o menos esta noche. Entonces, por esos motivos, es muy importante este signo de poder. Ahora, quiero decirte que en el caso de Mateo, él nos cita lo mismo de en síntesis de este signo de poder, pero él nos los presenta como dos ciegos. La trama es la misma, la secuencia es la misma, pero él dice que son dos ciegos, lo cual nos da a pensar que este Mateo, en su forma de manejar su evangelio, su buena nueva, en este capítulo dedicado a a mostrar la grandeza de vivir el reino de Dios. Nos lo presenta esta escena tratando de ubicarnos que estos dos ciegos son la representación del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, el pueblo propiedad de Dios Padre, y también el nuevo reino de Israel, la nueva alianza que a través del sacrificio supremo de Jesús conquista para gloria de Dios y para todos nosotros, porque nos permite llegar hasta a vivir el reino de los cielos, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, es una representación también teológica de que allí están simbolizados las dos grandes alianzas, la antigua y la nueva, pero que ambas están necesitadas de la luz del Señor, de la luz de Jesús. Entonces, esa es la gran diferencia. En el caso de Lucas, nos presenta también este signo de poder, casi casi con la misma narrativa de este Marcos. Entonces, repito, la gran diferencia es que este Mateo la maneja con dos ciegos y Lucas y Marcos la presentan con un solo ciego. Pero entonces, repito, es muy interesante este, este signo de poder por todo lo que hemos visto. Vamos a tener una reflexión en unos minutos más profunda acerca de esto que estamos manejando ahorita, pero para que lo podamos entender en toda su magnitud, quiero referirme al último signo de poder que en el Evangelio de Marcos nos lo cita y se va a referir a la higuera estéril. Para quien quiera seguirme, voy a remitirme en el Evangelio de Marcos a su capítulo 11 a partir del versículo 12. O, si quieres verlo en el caso de Mateo, en su capítulo 21. Si lo quieres seguir en el libro del Padre Carrillo, estoy en la página 126. Remitiéndome al Evangelio de Marcos, voy a leerte textualmente lo que dice de este signo de poder. Nos vamos a referir a la higuera estéril. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entre paréntesis nos pone el evangelista. Es que no era tiempo de higos. Perdón. Continúo. Dice, entonces le dijo,
Jesús a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía, y ahí termina este signo de poder. Pero un poco más adelante, en la narrativa de Marcos, aquí va a meter, después de esta descripción, el que Jesús lanzó a los vendedores del templo de Jerusalén. Y después de esto retoma la narrativa de la higuera estéril de la siguiente manera. En el mismo capítulo 11, pero a partir del versículo número 20, nos va a decir: al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldeciste o maldijiste, según tu versión, está seca. Jesús les respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis ya lo habéis recibido. Y si cuando os pongáis de pie para orar tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Y aquí termina lo relacionado a la higuera estéril. Esto mismo va a comentarnos Mateo en su capítulo 21. La diferencia que hay entre una narrativa y otra es únicamente el orden en cuanto al día de su acontecimiento. Por ejemplo, Mateo nos lo presenta todo en un solo momento. En el caso de Marcos, nos lo presenta en 2 días y la culminación es en el segundo día, en la mañana del segundo día, e intermedio entre la maldición a la higuera y el que se encuentre seca. Marcos colocó la narrativa de la expulsión de los vendedores del templo. Quiero decirte que en el caso de este Mateo y en el caso de Lucas, nos van a remitir en un orden distinto los acontecimientos. Ellos nos van a decir que el mismo día que entró Jesús en Jerusalén, ese mismo día va a llegar al templo y ese mismo día va a expulsar a los vendedores del templo. En el caso de Marcos sigue otro orden de los acontecimientos, pero no los desvirtúa en su fondo. Aquí, haciendo el análisis igual literal de lo que acabamos de leer, vemos que este signo de poder es muy peculiar, porque nos llama la atención de que estamos acostumbrados a que Jesús hace signos de poder para beneficiar a alguna persona, invariablemente, sanándolo, haciendo un exorcismo, trayéndolo de nuevo a la vida, curándolo de una enfermedad, de un momento de angustia. Pero aquí diríamos, bueno, hemos visto también que tiene poder sobre los eventos de la naturaleza. Y pudiéramos decir, bueno, pues la higuera, pues también entra dentro de la naturaleza y aquí está mostrando Jesús su poder sobre el reino vegetal también.
no solamente sobre las aguas, como hemos visto en otros momentos, sino aquí es sobre de un árbol, de una higuera. Pero decimos, quizás analizando, bueno, ¿y qué tiene esto de extraordinario que haya hecho que se secara una higuera? O sea, no cualquiera lo puede hacer esto. Más bien dicho, yo no conozco a nadie que lo pueda hacer, pero aquí Marcos nos lo cita y también Mateo, que lo hizo. Y en segundo lugar, también la forma en que maldice a la higuera es algo que nos llama la atención porque pocas veces escuchamos a un Jesús encolerizado, molesto, enojado, que reprende y maldice a algo, a alguien, o, o llámale como sea. Y el hecho de que aquí está maldiciendo a la higuera llama mucho la atención. ¿Qué está pasando? Y después, la parte segunda, cuando al día siguiente cita Marcos, Simón, el futuro Pedro, la roca de la iglesia, le dice al maestro, mira, ya está bien seca esta higuera, de veras. Y aquí aprovecha este Marcos para meter una catequesis muy importante acerca de la forma en que podemos lograr muchísimas cosas. Y el orden es muy importante. Aquí nos dice este Marcos que Jesús, después de que le dijo Simón que la higuera estaba seca, bueno, permíteme, eso es para acabar de la parte literal. Profundizando un poco más acerca del sentido teológico de esta escena, en lo que se refiere a la higuera, quiero decirte que hay dos eh, árboles muy peculiares en la historia de Israel, y uno de ellos es la viña, la vid, de donde surgen las uvas que posteriormente se convertirán en vino, y también el otro árbol muy importante es la higuera que produce, que genera, que hace que crezcan y que nos ofrece higos, que son unos frutos deliciosos en cuanto a contenido proteínico, a dulzura, en sabor, y que ambos son característicos de la tierra de Israel. Ese es el punto número uno. El punto número dos, con relación a esto, sería que aquí el evangelista nos hizo la aclaración. Jesús viene con hambre, ok, bueno, él dentro de las sensaciones humanas que tuvo, igual que tú y yo, tuvo todas. Lo único que no compartió con nosotros en nuestra naturaleza fue el pecado. Jesús fue liberado del pecado desde siempre y no lo tuvo durante su vida ni privada ni su vida pública. Nosotros pues tenemos concupiscencia y desafortunadamente pues sí somos proclives a pecar. Bueno, pero aquí lo que señala el evangelista entre paréntesis de que no era temporada de higos, nos mueve el piso y nos dice, bueno, pensamos, ¿qué esperaba el maestro? ¿Qué esperaba Jesús? Si no era época de que diera frutos, ¿cómo respetamos que tuviera el hambre? Pero ¿qué esperaba? Que la higuera, por arte de magia, tuviera higos, aunque no fuera época de que los diera. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque en realidad aquí lo que nos está hablando es que al no tener frutos,
Y al ser este árbol una representación de la tierra de Israel, nos lleva a que los frutos que estaba produciendo el reino de Israel no eran los esperados por Dios a través de manifestarse en Jesús de Nazaret. No estaban satisfechos con que teniendo el potencial de dar exquisitos frutos, no lo hicieran. Entonces, este bellísimo árbol de la higuera, para lo único que servía en este instante era que tiene unas hojas hermosas. No sé si tú has visto un árbol de una higuera, tiene unas hojas gruesas, bonitas, muy brillantes. La vid, pues es también hermosa, pero con otra presencia en sus hojas para todos nosotros. Pero la higuera tiene unas hojas bellísimas. Entonces aquí nos está dando a entender que nada más para puro farol ha servido este pueblo de Israel, nada más para brillar y jactarse de, de que son el pueblo elegido de Dios, pero que no están dando los frutos que Dios, que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, espera. Y que Jesús está por esa razón señalando y maldiciendo a la higuera de que no ha dado esos frutos. Después, la culminación de la escena, cuando le hace ver Simón, Pedro, que la higuera al día siguiente que pasan por ahí está seca hasta la raíz, lo que nos está dando es la claridad de que los tiempos de la antigua alianza, por esto que no ha dado frutos, o los frutos esperados en la calidad y en la fuerza que se espera, debe determinar. ¿Y qué nos habla esto? Pues que el Antiguo Testamento está llegando a su culminación y que la nueva alianza, a través de la conquista por la entrega del cuerpo y sangre de Jesús y la conquista de toda la humanidad para Dios Padre en su posibilidad de llegar al reino de los cielos, tiene todo el potencial para hacerlo, tiene todas las capacidades y entonces es un parteaguas, un hasta aquí de lo que no se pudo hacer dentro de la antigua alianza y para lo cual el maestro había venido. ¿Qué nos ha dicho en muchos momentos dentro de su ministerio público? Vengo a sanar a los enfermos. Y esos enfermos se encontraban dentro del pueblo de Israel, tanto de la comunidad del pueblo, en sus carencias físicas, espirituales, de todo, como también dentro de la clase dominante, que eran los integrantes del Sanedrín, los integrantes de ese gran jurado constituido por sacerdotes ancianos, que significa gente brillante dentro de la comunidad, escribas y representantes ahí de diferentes facciones, como los fariseos, como los saduceos, todos ellos configurados en ese gran órgano de dirección del pueblo. Entonces, obvio, no está satisfecho Jesús con lo que ha estado viendo en todo su ministerio y se manifiesta y lo hace de una manera contundente y sin cortapisas ni medias palabras, tal como son las cosas. Y entonces aquí viene la otra parte de la actualización y del mensaje, pudiéramos decir, teológico, que el Espíritu Santo iluminó, en este caso a Marcos, para dar a conocer. Nos está diciendo que si tuviéramos la fe necesaria, podríamos lograr que un monte o una elevación
se moviera de un lado para otro, que se fuera al mar, y lo haría. Y nos da una descripción de que esto lo dice Jesús cuando comenta, tened fe en Dios. Lo mismo que hemos estado hablando esta noche. Ten fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder, lo que se dice, lo obtendrá. Muy importante lo que aquí estamos leyendo y lo volvemos a leer. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, en el tuyo, y creyendo que va a suceder, creer que va a suceder lo que se dice, lo obtendrá. Por eso os digo, abre bien los oídos, escucha muy bien. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Entonces aquí tenemos dos ingredientes. El primero, el tener fe. El segundo ingrediente, que si tú por esa fe crees que lo que estás pidiendo lo obtendréis, así será. Y después dice, y si cuando os pongáis de pie para orar, tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces aquí ya nos habla de tres ingredientes. Primero, tener fe. Obvio, al tener la fe en tu comunicación con Dios a través de Jesús de Nazaret, vas a pedir. Si se lo pides con fe, tú tienes la certeza, ya no solamente la esperanza de que lo vas a obtener. Repito, hemos hablado que tal vez lo que obtengas no sea en la forma que tú esperas, pero beneficios por lo que tú pidas los vas a obtener. Y muchas veces escuchamos que no hay mal que por bien no venga. Tal vez lo que tú estás pidiendo de sanación o de que termine un mal, tal vez no se dé, porque Dios en su voluntad así lo desea. Pero te va a traer otras gracias que tú ni te imaginas. Entonces, Dios siempre atiende nuestras peticiones y Dios siempre nos satisface de mil maneras, aunque a veces no lo comprendamos nosotros. Pero aquí nos da el otro ingrediente para lograr esto, oración. Aquí es muy claro y dice, si cuando os pongáis de pie para orar tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces, a tu fe, a tu petición de gracia y a tu certeza, que es más que la esperanza de que lo vas a obtener, nos da el último ingrediente importantísimo, oración. Y nos cita aquí, cuando os pongáis de pie, ¿qué pasaba cuando un judío oraba? Se ponía de pie. Y eso es una señal para nosotros de no tanto de la forma, de la postura física que asumas. Puedes estar sentado, puedes estar hincado en genuflexión, no sé, pero lo importante es que lo estés haciendo con dignidad hacia quien te estás dirigiendo. No estás hablando con cualquier persona, estás hablando con Dios a través de Jesús de Nazaret, pero estás hablando
con lo máximo, estás hablando con el más grande de la creación, el creador de todo, o sea, no de la creación, sino el creador de la creación. ¿Quién más grande que él puede haber? ¿Quién puede haber más grande que quien permitió que a través de tus padres tú llegaras a este mundo? ¿Quién más grande que quien le ha dado forma a todos tus sueños y te ha dado trascendencia a través de tus hijos o a través de tu familia para que puedas tú dejar un legado en este mundo de tu formación, de tus creencias, de tu convicción, de tu fe? ¿Quién más grande que quien envió a su Hijo para mostrarnos el reino de Dios y al final entregar su propia vida para redimirte del pecado y con su gloriosa resurrección puedas llegar a la vida eterna? ¿Quién más grande puede existir? Nadie más grande. Y por lo tanto, el decir cuando te pongas de pie es una forma cuando con devoción, veneración, respeto, sumisión, confianza, fe, te dirijas a Dios, hazlo, habla con Él y pide y muéstrale tus deficiencias, muéstrale con humildad tu pobreza, tu podredumbre, tu sencillez, muéstrale todo y ruega y pide, pero muéstrale que lo reconoces como el centro de todo el universo. Pero, además de eso, nos da aquí un ingrediente de oración muy fuerte, y que en muchas ocasiones no lo pensamos así. Nosotros ya en una manera, no digo automática totalmente, pero rutinaria, nos expresamos en el Padre Nuestro con la fórmula acostumbrada y decimos en la parte final, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Punto. Así lo decimos. Pero en el Evangelio de Mateo, cuando sus apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, porque se daban cuenta que él todos los días se iba a tener comunicación con su Padre, normalmente en el huerto de los, en el jardín de los olivos, en el huerto de Getsemaní y en otros lugares más, siempre estaba en contacto con su Padre, siempre. Y más en contacto estaba cuando venían momentos difíciles dentro de su ministerio público, como por ejemplo cuando iba a ser la selección de sus discípulos para convertirlos en apóstoles, entre otras, cuando otro momento, cuando después de la última cena, habla con su padre rogándole y pidiéndole que tiene miedo, que tiene temor, que tiene angustia y que, y que si es posible que esa copa, al decir copa, ese momento dentro de su pasión, se puede evitar, no dice más, sino nada más dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Nos deja, nos deja entre súplica intermedia, pero inmediatamente su aceptación a que la voluntad de Dios está sobre cualquier deseo que él pudiera tener, lo que nosotros diríamos que nuestra voluntad quisiera. La voluntad de Dios está sobre nosotros, es superior y es lo mejor que nos puede pasar. Pero aquí el comentario de que nosotros, cuando hacemos oración, como nosotros lo hacemos al comienzo de cada clase, como cuando tú dentro de la liturgia eucarística lo hacemos toda la comunidad, toda la iglesia presente en el templo, como cuando tú probablemente en tus mañanas o en tus noches lo hagas y te diriges a Dios de esa forma. Es lo común, pero, repito, cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar,
Las 7 partes en las que está dividido el Padre Nuestro, que así lo conocemos, por algo son 7, la plenitud, y por algo lo que se pide en el orden que debe de ser. Pero si tú te fijas en la parte final de ese Padre Nuestro, dice algo muy similar a lo que aquí Marcos está comentando, que dice, si tenéis alguien contra alguno, perdonadle para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Entonces, cuando Jesús les enseñó a orar, Mateo nos dice, y perdónanos como nosotros hemos perdonado. Esa es la gran diferencia. Nosotros rezamos y decimos nada más, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Pero eso da la impresión de que decimos como una fórmula hecha, que se da por hecho. Pero no lo hacemos como Mateo nos cita que enseñó Jesús. Perdónanos como nosotros ya hemos perdonado, o sea, antes de que te suplique Dios perdón para mí, a quien yo tenía que perdonar, ya lo hice, a quien yo tenía que hacer justicia y suplicar eh, armonía, ya lo hice, con aquel con el que tengo yo una deuda en ocasiones aparentemente insalvable, ya le supliqué que me perdone y ya obtuve la reconciliación con él. Esa persona que nos ofendió y que no perdonamos por nuestra soberbia y nuestro orgullo, no hemos llegado a decirle a este ofensor, ¿sabes qué? Olvida lo que pasó, olvídalo, vamos a seguir adelante, vamos a buscar un recomienzo, vamos a marchar de nuevo unidos. No hemos hecho esto y le estamos pidiendo a Dios que nos perdone nuestras ofensas. Entonces, nota la gran diferencia que estoy queriendo hacer resaltar entre la fórmula en que nos dirigimos a Dios y la acción que Jesús nos pidió al enseñar el Padre Nuestro. Por esa razón, vemos que dentro de las enseñanzas del Evangelio, entre otras, recuerdas que en cierto momento dice, si estás frente al altar y llevas una ofrenda, pero estás con un problema con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve a arreglar las cosas con tu hermano y después de que se pongan en un paz, regresa. Eso es, creo que lo más fuerte que podemos escuchar. O sea, no me traigas regalitos, no me traigas ofrendas, si antes de eso no estás en paz con los demás, porque solamente así, en esa condición, voy a aceptar tu ofrenda y en segundo lugar, lo que tú tengas por perdonarte, yo lo voy a hacer. Pero si tú no has perdonado a los otros, a tus semejantes, no vengas a suplicarme perdón, porque no tienes elementos para pedirlo, no tienes méritos para pedir que yo te perdone. Entonces, es fuerte esto, y Marcos, por esa razón, nos lo cita dentro de su conclusión del episodio del signo de poder de la higuera estéril. Bueno, pues ahora, tratando de concluir un poco en los minutos que nos quedan, quiero decirte que con eh, signo de poder número 18 de Marcos, termina la relación de los signos de poder que Marcos nos presenta. Algunos de ellos ya vimos compartido con otros evangelistas, pero otros hasta él solo. Y no puedo dejar de comentarte en la actualización de estos signos de poder que de los 34 signos de poder, como tú ves, ya llegamos al número 18.
ya vamos un poco más de la mitad de los signos del poder de Jesús narrados por los evangelistas. Pero que estos últimos signos de poder, el del ciego de Jericó y el de la higuera estéril, son muy importantes porque ya pasó gran parte de la vida del ministerio público de Jesús. Ya esto sucede encaminándose él, subiendo hacia Jerusalén, subiendo al sitio en que ya por 3 veces les ha comentado a sus discípulos y apóstoles que va para ser maltratado, para ser con escarnio, ser la burla de las autoridades judías y de sus detractores del pueblo que no le han aceptado y que va a sufrir, va a padecer, va a morir en la cruz y al tercer día resucitará. Todo esto viene además con otras enseñanzas adicionales entre estos signos de poder, como por ejemplo, se dio la transfiguración, en el cual, dialogando con Moisés y con Elías, hablan sobre su futura pasión y muerte de Jesús, de ese momento. Y vuelve a bajar Jesús de ese monte y les dice a sus queridos allegados más cercanos, a Simón, a Juan y a Felipe, les dice, por tercera vez, ya encaminándose a Jerusalén, por tercera vez lo que va a suceder y que ellos, obvio, no alcanzan a entender en toda su magnitud. Y después de eso nos cita, por ejemplo, que la mamá de los Zebedeo, de Juan y de su hermano Santiago, le dicen a Jesús, oye, yo no sé cómo vaya a ser la gloria, pero te pido que tengas a tu derecha y a tu izquierda a mis 2 hijos. ¿Y qué dice Jesús? No sabes lo que me pides. En primer lugar, esas son decisiones del Padre, no mías. En segundo lugar, ¿serán ellos capaces de tomar la cruz que yo voy a tomar? Obviamente ahí todos los demás discípulos, pues se enojan con la familia de los Zebedeo y con su mamá por la afrenta, por la ofensa de haber pedido esa distinción. Pero la oportunidad para Jesús es decir, quien quiera seguirme, que lo haga sirviendo a los demás y siendo el último. Entonces, todas estas enseñanzas van engarzadas en la realización de estos 2 signos de poder. Entonces, entendemos más ahorita el hecho de que el ciego de Jericó esté siendo llamado por Jesús, que esté siendo iluminado por la sabiduría de Jesús y la de Dios Padre a través de él, que entendemos la alegría que le dio el poder recuperar la visión y que le sigue al maestro. Son mensajes que ya ahorita los aterrizamos nosotros con más claridad y que, por ejemplo, Mateo nos citó que cuando fue llegando a Jericó, ahí fue el lugar también en donde Jesús vio a Zaqueo y le llamó y le dijo, Zaqueo, conviene que te prepares porque esta noche debo de estar yo contigo en tu casa. ¿Y qué pasa con Zaqueo? Que era un publicano muy cuestionado por toda la comunidad. Y entonces le dice a Jesús, por un lado, la muchedumbre le dice a Jesús, oye, este es un publicano, un pecador, ¿cómo puedes entrar a su casa y estar con él? Y Jesús, pues ahí vuelve a hacer del conocimiento, vengo a curar a los necesitados de la casa de Israel. Zaqueo era uno de ellos. Y que Zaqueo le dice, voy a recompensar a quienes les de los que he abusado económicamente y les repondré y les daré dinero y a quien les haya hecho daño le voy a dar hasta 4 veces más. Y que Jesús le dice, el reino de Dios ha llegado hoy a esta casa.
O sea, otra prueba de contundente de lo que era su misión, de lo que era a lo que había venido y del propósito que lograba, como por ejemplo con Saqueo. Y luego cuando pasó lo de la higuera estéril, también es muy significativo que ya dijimos que esa higuera representa al pueblo de Israel en su belleza y en la generación de esos ricos frutos. Pero ahí también nos estaba dando el mensaje, esto sucedió cuando Jesús, después de su entrada triunfal a Jerusalén, nos presentan que va a llegar hasta el propio templo, que ahí en diferentes momentos va a lanzar a los vendedores porque están profanando la casa de su padre, que le están prostituyendo, y pues sabemos que ellos se dedicaban al comercio, que eran cambistas de dinero, porque recordemos que en el templo nada más se usaban didracmas, no cualquier moneda, y que en el cambio de la moneda que trajera la persona a didracmas, siempre abusaban de ellos y pues no les quedaba de otra más que aceptarlo a los pobres turistas ahí en el templo. Pero por otra parte, esta higuera estéril nos está también dando a entender que sucede en el día en que Jesús tuvo esa conexión con el templo. Entonces nos está dando también a entender que el templo, como él lo comentó, que en breve no iba a quedar piedra sobre piedra de él, va a ser cierto. Pero lo más importante que debemos de contemplar es que al no haber ya templo, la antigua alianza va a desmoronarse. ¿Por qué? Porque sabemos que para los judíos tienen ellos, tenían más bien dicho, sería lo correcto, tenían tres grandes columnas en las cuales se sostenía su culto. El primero era la Torá, su ley, que Moisés eh, intervino en mucho de ella, en su Pentateuco para nosotros, lo que para ellos es la Sagrada Escritura, para ellos es la Tanaj, para lo que nosotros es el Pentateuco, para ellos es la Torá, su ley. Entonces era ese uno de los grandes pilares. El segundo era la observancia del Shabbat, el dar culto a Yahvé, el día sábado, el dedicárselo a él. Y el tercer gran soporte era el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén, ahí se hacían holocaustos todos los días y todo el día, y que ese sacrificio de animales ya se debía determinar. ¿Por qué? Porque la víctima más grande que puede haber en la historia, que es Jesús de Nazaret, él es el Cordero degollado, el Cordero de Dios, que ofrenda su vida en un sacrificio único y que ahí por él nos redime, por eso trae como consecuencia la resurrección y su glorificación y vamos a llegar, primero Dios, ahora sí, al reino de los cielos celestial, todos los que lo deseemos y trabajemos aceptando la fe en Jesús, que es la fe en Dios, y también siguiendo sus mandamientos, sobre todo el ver por nuestro prójimo. Entonces, esto lígalo también a la maldición, a la higuera estéril. Y esa brillantez que tenían sus hojas corresponde en gran parte a la esplendorosidad que tenía el templo, todo lujo, toda grandeza, todo simbolismo, y ya no existe. Entonces, tú dices, el judaísmo sigue existiendo, pero ya no hay holocausto, ya no hay templo. Entonces ahora siguen dando los judíos culto a Yahvé Dios en sus sinagogas. Y lo hacen con mucha devoción, lo hacen con con mucho reconocimiento, la verdad, son muy piadosos, pero ya se desmoronó las columnas que sostenían la antigua alianza. Entonces, esto nos está dando el claro mensaje de que Jesús y su nueva alianza es
la culminación del plan de salvación que Dios nos quiso mostrar a través de la persona de su unigénito, para que, conociéndolo, teniendo fe en Jesús, aceptando sus enseñanzas por palabras y obras de poder, aceptemos el respetar a Dios Padre como al único Dios al que hay que darle culto, y a nuestro prójimo servirle. En esencia, eso es la grandeza del plan de salvación por el que vino Jesús a este mundo. Pues dicho todo lo anterior, le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que hayan estado entre nosotros, y yo te recuerdo que nos vamos a ver hasta el día lunes, hasta el martes, perdón, 6 de enero del 2026. Nos vamos a tomar unos días de vacaciones todos para disfrutar a nuestras familias, vivir con mayor alegría esta Navidad y ser felices. Por lo tanto, pues si te es posible, manda constancia de tu presencia. Ahí está la imagen de la higuera estéril, y yo te invito a que descanses y que tengas una agradable semana. Bueno, nuevamente gracias, y te pongo la canción de cierre. Que descanses.